Muy bien, estamos grabando ya, buenas noches. Vamos a iniciar la actividad con relación a confiabilidad y validez. He cambiado la diapositiva para que ustedes, por favor, con uno me digan si están observando la diapositiva donde dice validez y confiabilidad o observación científica. Muy bien, ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar, como es acostumbrado acá en la academia, con un poquito de conducta de entrada. Y voy a empezar con una afirmación. Dice allí: la observación científica debe ser sistemática, es decir, debe dar lugar a datos susceptibles de ser obtenidos de nuevo por cualquier otro observador. Por favor, una B para los que consideren que eso está bien y una F para los que consideren que esa afirmación es falsa. Ajá. Álvaro dice que verdadero. León Darío 1. Gloria, mejor me pego de León. Está bien, no voy a hacer que le dé un mordisco de eso bien templado. Bueno, muy bien. Sí, correcto. Estoy partiendo de la observación con esto porque a diario nosotros observamos. Y en la parte de investigación es fundamental la observación. Y muchas veces lo hacemos con carácter exploratorio. Pero hay algo, ¿no? ¿Qué es eso de sistemático? Porque dice allí que sea susceptible de ser obtenido de nuevo por cualquier otro observador. Y he enfatizado, es decir, le he dado color a la palabra sistemática. Porque, ok, que es un término un tanto medio ario, medio ambiguo, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Pues para que en realidad la observación sea científica, es decir, que otra persona recoja exactamente con un código de observación o muy aproximadamente con un código de observación a lo que otra persona recogió, esa palabra sistemática hay que precisarla. Hay que, así como se operacionalizan las variables, aquí también esto hay que precisarlo, hay que buscar una manera de hacerlo. Bueno, hay unos autores por allí, llamados León y Montero, que me imagino que ese León no será primo de León Darío, y si lo es, pues bueno, bienvenido sea. Ellos son personas dedicadas al estudio de la psicología, y ellos buscaron un camino para operacionalizar ese término de sistemático. En este caso de la observación, y por eso muy buenas noches, Esperanza. Dios mío, por fin las esperanzas están llegando a donde yo tengo toda una vida con mis esperanzas y seguiré con las esperanzas. Bienvenida, Esperanza, y muchas gracias por permitirme compartir contigo y con todos los compañeros esto que estoy hablando acá, que es sobre la validez y la confiabilidad de los resultados en los instrumentos. Entonces les decía que eso de sistemático, estos autores lo precisan, me refiero a León y Montero, con el qué observar, cómo observar, cuándo observar y dónde observar. Me estoy apoyando, o sea, tomé como base la observación y en este sería cuándo observar, o sea, primero qué observar, cómo observar, cuándo observar y dónde observar. Pero esto sería válido para cualquier técnica que nosotros utilicemos para recolección de información. Entonces está muy bien. Esa es la definición de observación científica, pero con esa aclaratoria, con relación al término sistemático. Voy a la segunda parte, para los que en este caso Esperanza que está ingresando. Este es nuestro primer video, ¿no?, de la jornada de esta noche con relación a validez y confiabilidad. Bueno, la otra afirmación es el siguiente: el procedimiento de recogida de datos que nos lleva siempre a la obtención de la misma información dentro de una situación dada, independiente de quién la recoja, los datos del momento que se recojan, a esto se le puede denominar como validez de contenido, validez de constructo o confiabilidad. 1, para validez de contenido; 2, quienes crean que es una validez de constructo;
y 3 para que me consideren que es confiabilidad, o sea que esa afirmación que está allí corresponde bien sea a validez de contenido, a validez de constructo o a confiabilidad. A ver, repito, 2 sería validez de constructo, dice Álvaro. Respondo después, no, eso no se vale. Claudia, 3 dice León Darío, ahora sí se pegó allá Claudia. 1 dice Esperanza. Bien. Voy a volver a leer esto. El procedimiento de recogida de datos que nos lleva siempre, ojo, siempre, aunque a León Darío no le gustan esos términos, pero bueno, siempre a la obtención de la misma información dentro de una situación dada, independientemente de quién recoja los datos o del momento en que se recojan. Esperanza, hacemos un instrumento y tú recoges unos datos en Bogotá y yo voy pasado mañana, no, el próximo lunes estoy allá en Medellín, por cierto, y me voy por allá por Bogotá y lo aplico también. Si recogemos los mismos datos independientemente del momento y de que en una oportunidad fuiste tú y en otra oportunidad fui yo, estamos frente a lo que se denomina confiabilidad. No sé si me hago entender. Esperanza. Muy bien, nos estamos entendiendo, Esperancita, eso es lo importante. Y te digo, ya a partir del lunes estoy más cerca. Avanzo. Continuamos con esta conducta de entrada. El procedimiento que recolecta los datos que realmente pretende recoger se denomina 1. Validez, 2. Validez de contenido, 3. Validez de constructo. Repito, el procedimiento que recolecta los datos que realmente pretende recoger es un procedimiento. Eso se denomina que validez de contenido o validez de constructo. Álvaro dice sí, no sé a qué será el sí, de Esperanza dice que 2, que sería validez de contenido. Claudia dice que el 2, eso me parece bien interesante. Recordemos, vamos a recordar un poquito. Cuando nosotros preparamos un instrumento y lo preparamos para recolectar información sobre el cociente intelectual y recogemos información sobre el cociente intelectual, ese instrumento está recogiendo información para el cual lo hicimos. Por lo tanto, eso es validez. No sé si me hago entender. La validez de contenido es otra cosa. Es cuando unos validadores nos van, válgame la redundancia, a validar un instrumento en función de unos objetivos o de unas variables, una operacionalización de variables, etcétera, etcétera. Sigo ganando. Ok, perfecto. Ok. Pero no sé si he logrado comunicarme con ustedes con relación a ese planteamiento con respecto a la validez. Bien. Ok. Voy con la siguiente. Cualquier cosa, recuerden que yo soy su compañero, soy su amigo, aquí estamos entre familia, ¿ok? La validez que estudia si la selección de conductas recogidas en un código de observación es una muestra representativa del fenómeno que se pretende observar. A esto se le denomina validez orientada al criterio, validez de contenido, validez de constructo. 1 para validez orientada al criterio, 2 para validez de contenido y 3 para validez de constructo. Cuando digo 3, 1, 2, es que marcas, colocas el 2, ok. Validez de contenido, dice Álvaro.
¿Qué dice Gloria? ¿Qué dice Esperanza? Dos, dice Claudia. Claro, eso fue lo que hablamos hace un momento cuando nos referíamos al planteamiento anterior. En este caso estamos en presencia de la validez de contenido y era lo que yo de alguna manera había adelantado. Muy bien, sigamos entonces. Es decir, que estamos en presencia, de acuerdo con lo que hemos visto, con tres tipos de validez. No quiere decir que no hayan otras, pero en este caso, bueno, tenemos la validez de contenido, la validez de constructo y la validez orientada al criterio. Veamos un poquito de teoría de cada una de ellas para podernos afianzar en lo que vamos a seguir, en lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Bueno, la validez de constructo indica en qué medida un código de observación pues, es congruente con la teoría en la cual se sustentó el problema en estudio. En realidad, esta validez pues, debe explicar el modelo teórico o empírico que subyace en las variables de interés. Y cuando se quiere trabajar con esto, cuando se requiere trabajar con esto, va a depender de cómo se haya realizado el trabajo para la recogida de datos. Muchas veces se cuenta con un conjunto de ítems que han sido aplicados en otros cuestionarios y que muchos de esos ítems a nosotros nos sirven para el trabajo que estamos haciendo, para la investigación que estamos haciendo. Entonces tenemos que agrupar esos ítems. Los agrupamos ¿para qué? Para ubicarlos dentro de un determinado contenido, que sería una dimensión. Pero esa dimensión tenemos que definirla. ¿Okay? Tenemos que darle un nombre que se corresponda a esos ítems con relación a la dimensión y a la teoría que nosotros estamos trabajando. Esas dimensiones las correlacionamos y allí ese valor que tenemos nos va a dar un grado de relación que viene a identificarnos la validez que tiene esos ítems con relación al instrumento y por supuesto a la parte teórica que estamos trabajando. La otra manera es, que es como generalmente algunas veces se hace, que usted tiene un conjunto de variables y a esas variables le va a buscar sus dimensiones, si es que la variable es un poco gruesa y hay que desglosarla un poco para poderla analizar, para poderla trabajar, y va a tener un grupo de dimensiones. En ese grupo de dimensiones entonces usted va a obtener unos indicadores y de esos indicadores va a tener un conjunto o va a tener un bloque de ítems. Bueno, esos ítems usted los va a agrupar y los va a analizar. ¿Cómo es la relación entre ellos? Bueno, allí está haciendo, cuando está buscando esa relación entre ellos, esos criterios que usted estableció dentro de esas variables están apoyados, anclados en alguna teoría o algunas teorías. Y en ese momento usted está validando el instrumento a la luz de esas teorías. No sé si me estoy explicando un poco con esto de la validez de constructo, aunque en este trabajo yo me voy a centrar más en la validez de contenido. Esto es un poco como para tener algunas ideas, ¿no? Pero si es necesario más adelante hablar y presentar un ejemplo de validez de constructo, pues creo que se puede hacer también, ¿no? Ok, avanzo. La validez orientada al criterio, pues, esta establece en qué medida un código detecta las posibles variaciones del fenómeno que se pretende observar. Es decir, dicho con otras palabras, pretende estudiar el grado de sensibilidad de nuestro código a las variaciones del fenómeno. Veámoslo de otra manera, a ver, para que esto nos quede un poquito, no quede así como tan teórico, ¿no? Esa validez de criterio pudiera ser como la adecuación con la cual los resultados obtenidos con un instrumento predicen o se relacionan
con los resultados obtenidos con otro instrumento que ya ha sido validado y que mide variables similares. Eso es lo que nos va a permitir esto. Eso es lo que nos va a permitir la validez de criterio. ¿Hay alguna duda? Me estoy comunicando con ustedes. ¿Puedo avanzar? O si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, por favor. Están como en silencio, ¿no? Bueno, el indicador que mide cada una de ellas, León, lo construye el investigador o la investigadora en función de la teoría que está manejando y en función de los objetivos y en función del problema que está trabajando. No entiende mucho lo de la orientada al criterio. Imagínense que usted tiene que ya se aplicó en una universidad un instrumento para la selección de unos estudiantes y cuando se determinó la validez, se tiene ya la validez cuantitativa o como la hayan obtenido, se prepara otro instrumento similar a ese, se aplica y se va a comparar con los resultados de ese otro instrumento que estás aplicando en ese momento, lo vas a comparar con este que ya fue aplicado. Luego se ve, por ejemplo, cuál es el desempeño de los estudiantes en un determinado semestre. Y entonces, con estos resultados del uno y del otro, y de acuerdo con su validez, se predice, bueno, a lo mejor en el primer semestre o en el segundo semestre, el muchacho en matemática va a tener un rendimiento o un desempeño académico con un promedio de tanto, en función de qué, de los resultados que se obtuvo en ese instrumento o cuestionario, lo que se haya aplicado para la selección de esos estudiantes. Eso es lo que nos va a permitir esta validez, la validez orientada al criterio. O sea, es algo que te apoya, como su nombre lo dice, te sirve de criterio para eso. Cuando León dice, ¿con qué criterio? Bueno, con el criterio que se elaboró esa prueba. ¿Con qué criterio se elaboró? Bueno, se elaboró en función de qué, de unas variables, de unos conceptos, de unos constructos, en función de qué se evaluó. Se diseñó ese instrumento. O sea, el criterio lo van a establecer aquellas personas que están haciendo el estudio o la persona que está haciendo el estudio. En el caso de selección, hay todo un equipo que prepara esas pruebas para la selección. No sé, Claudia, si ahora logro precisar un poco esto. Ok. Voy a avanzar. Creo que un poquito más adelante, creo que no hay de por qué agradecer, Claudia. Creo que más adelante esto lo vamos a poder precisar en la medida que vamos entrando, nos vamos adentrando ya, digamos, en la parte práctica, ¿no? Bueno, aquí se intentó hacer un cuadrito como para tratar de visualizar un poco más la cosa, o quizás para confundir un poco más la situación. Bueno, pues la validez, ya dijimos pues, que el instrumento en realidad mida para lo cual fue realizado. Y allí tenemos, bueno, la validez de contenido, la validez de constructo, la validez predictiva, ¿no? En la validez de contenido se ha venido haciendo y se continúa haciendo a través de juicios de expertos. Es decir, se le da el instrumento a unas personas especialistas en el área y muchas veces especialistas en áreas digamos, como paralelas, colaterales, como son los evaluadores, para que revisen este instrumento. Por un lado, desde el punto de vista del área en sí, y por otro lado, desde el punto de vista técnico de la evaluación o de la forma de elaborar los instrumentos. Ahora, indudablemente que estos jueces van a valorar. Generalmente lo hacen de manera cualitativa, diciéndole a la persona, mire, mejor esto acá y tal. Muchas veces hay quienes son más precisos, buscan la congruencia entre el ítem y la variable, entre las variables y los objetivos.
la claridad con la cual fue elaborado ese ítem, la claridad, la precisión, la coherencia, si hay alguna especie de tendencia, lo que se llama tendenciosidad de los reactivos. Cuando digo reactivo me refiero a ítem, me refiero a preguntas, ¿ok? Hay quienes establecen diferencias, pero en realidad cuando usted le presenta una pregunta a alguien, le está presentando un estímulo y la persona reacciona. Si no reacciona es porque esa pregunta no está estimulando nada, no está produciendo nada. Es como una espina de limón sin punta, pues. No hizo nada. La validez en constructo, bueno, ya vimos, se refiere a la conceptualización clara de los rasgos que se estudian basados en la teoría. La validez en constructo va muy apegada generalmente a la teoría o a las teorías con las cuales se está trabajando, y el instrumento se va a analizar en función de las teorías que se está trabajando, y es lo que denomina la epistemología. Y la validez predictiva, que de alguna manera pues ya lo vimos por allí, pues se refiere al poder, ¿no?, que tienen ellos de anticipar el futuro desempeño de una persona a partir de los resultados de un instrumento comparado con un criterio. ¿Cuál criterio? Bueno, el criterio que establece, bien sea el investigador, bien sea la universidad, de acuerdo con las reuniones que tiene, y dice, bueno, aquí vamos a establecer tales y tales criterios, o el organismo nacional que establece los criterios para eso. Ahora, indudablemente que la validez, como todos, estamos trabajando con seres humanos, pues es afectada por algunos elementos que son propios de nosotros los seres humanos. Una es la construcción del instrumento. Si el instrumento está mal construido, pues obviamente allí la validez se va a ver afectada. Y no solamente la validez, también la confiabilidad. La administración y la calificación de esos instrumentos. Si nosotros hacemos una administración en un momento inapropiado, como por ejemplo en el caso de ahora el paro que hubo allá en su país con relación a los campesinos, y si había una escuela y a alguien se le ocurría ir a administrar un instrumento en ese momento donde había un grupo de campesinos protestando en la calle, pues oye, ¿en qué condiciones está para hacer eso, no? Obviamente que eso afectaría la validez y la confiabilidad de los resultados de ese instrumento. Voy a insistir mucho que son los resultados del instrumento. Ningún instrumento per se o por sí mismo es válido y confiable, son los resultados que él recoge. La respuesta de los sujetos. Obviamente, si una persona no está en condiciones, porque bueno, pasaron muchas cosas, por ejemplo, hubo una discusión o llegó un profesor y generó un cierto problema en un aula, y después uno viene a aplicar un instrumento, oye, las condiciones no están dadas. Las condiciones no están dadas para que esos estudiantes en ese momento estén respondiendo un instrumento. Entonces hay que esperar cuáles son las condiciones, hay que ver muy bien cuál es el momento apropiado para hacerlo, porque de lo contrario lo que vamos a recoger, pues lamentablemente no es lo que en realidad se requiere ni para lo que se diseñó ese instrumento. La naturaleza del grupo, y vuelve otra vez del criterio, ¿no?, del criterio que se haya tenido para seleccionar ese grupo, y si estamos aplicando un instrumento a un grupo de personas que, bueno, no tienen idea de lo que le estamos preguntando, pues obviamente la situación no podemos obtener buenos resultados allí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? He logrado comunicarme con ustedes en cuanto a estos aspectos de los diferentes tipos de validez. Tiene mucho que ver con, sí, obviamente, tiene mucho que ver con el muestreo, pero una cosa es el muestreo, que tenga muy buenos métodos de muestreo, y otra cosa es que los elementos que constituyen ese muestreo tengan las condiciones y estén en condiciones para informar lo que se le está pidiendo en el instrumento. ¿Okay? La técnica de muestreo puede ser muy buena puede ser, y puedes tener un grupo que te lo recogió a través de las técnicas de muestreo muy bueno, pero resulta que lo que tú le estás preguntando, ellos no saben de esa cuestión, no conocen de esa cuestión. Entonces, ¿qué podemos recoger? Y la muestra, desde el punto de vista estadístico, el muestreo es perfecto, pero ellos no están en la capacidad para ello. Entonces, esos son los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Estoy viendo que estoy en 24 minutos, voy a detener un momentito esto para continuar con otro video. Entonces, permítanme detenerme acá por un momento.